Tardes. Estamos aquí Victoria Roncancio y Rafael Torres y en el marco del curso de asesoría personal y familiar vamos a hablar al respecto de etnia terapéutica. Entonces, pues podríamos empezar diciendo que esto se da cuando asesorado y asesor empiezan a relacionarse, ¿cierto, Vicky? Sí, así es. Yo entendí, de acuerdo a las lecturas de Rafael, que la etnia es como un grupo que se forma de esa relación, como tú decías, entre asesorado y asesor, con un bagaje que trae cada uno, una historia, una Sí. cultura, unas creencias, unos mitos, unos hábitos formativos, porque influye mucho la familia y su contexto social. Y al unirse tanto el asesorado como el asesor en una problemática puntual del asesorado, empiezan a crearse unos hilos y unas cosas que se entretejen para generar unos nuevos significados y de cambio en las vidas de la persona. Efectivamente, cuando el asesorado llega para solucionar una dificultad que tiene, muchas veces este asesorado espera que nosotros le demos la solución. Y ahí viene como el cambio de lo que estamos hablando, es encontrar nuevos caminos, nuevas significaciones de su dificultad, llamémoslo así, por la que está pasando en este momento de su vida, ¿cierto? Sí, así es. Realmente eso es una de las cosas que a mí me llama mucho la atención de la lectura, porque realmente uno siempre está como predispuesto a que uno es el que brinda la solución, como asesor, o como en el caso de la lectura ahora de terapeuta, y resulta que no es tanto así. Hay varios testimonios allí o historias de vida que me llamaron la atención y que al ponerlo en paralelo con el quehacer de uno, puntualmente pues tú sabes que yo trabajo en un colegio, lo veía y hacía como ese paralelo y hay veces uno se genera como un protocolo de muchas cosas porque es paso uno, paso dos y hay testimonios y historias que ahí se hablan muy puntuales, no sé si te llamó la atención Sí, alguna de ellas. pero antes de hablar de las historias, creo, o sea, enfatizo en lo que tú dices, nos volvemos muy estructurados y a punta de pasos creemos que podemos llegar a una solución y se nos olvida o sea, que tenemos que empezar a indagar en quién es el experto de la historia y ese experto es nuestro cliente. Y que esa solución se construye. Para mí ha sido algo relevante porque se construye en esa relación, en esa conversación, en ese indagar del uno y el otro, que van saliendo nuevos significados y yo creo que aprende por la persona que está pidiendo como esa consulta, porque ella misma desarrolla en medio de ese diálogo, esa conversación, ese significado nuevo para su cambio, pero yo creo que como asesor también uno aprende mucho. Yo he leído Sí. ahí y sabes que en las lecturas anteriores que se habla de la postura del no saber, para mí ha sido confrontante. Y ahora que leo lo de etnia terapéutica también, porque nuestra postura es más del escuchar, del indagar, del ver y de llegar, como dice la lectura, de buscar eso invisible en lo visible, ¿no? Entonces que llama mucho la atención. Sí, cuando te refieres a esto, cuando también me acuerdo cómo Herlen Anderson nos habla de esa postura del no saber y esa postura nos invita a generar preguntas acerca de la situación de nuestro asesorado y cuando empezamos con esas preguntas, nuestro asesorado empieza a darse cuenta de, de todo el bagaje que tiene encima. Muchas veces evidenciamos cuáles son sus creencias, cuál ha sido cómo es, cómo funciona realmente su aspecto social, su parte social y qué tan convencido está de lo que cree y de lo que hace. Muchas veces evidenciamos o evidencia la misma persona que llega a contarnos su historia, que, que no es lo mismo como actúa que como piensa y se encuentra en contradicciones y desde digamos la experiencia que he tenido, digamos yo soy diseñador industrial y
no tengo ese lenguaje de psicólogos como lo tienen otros compañeros. No, pero a mí me pasa lo mismo, es igual. Sí. Hay muchos términos técnicos que uno no conoce, pero que sí entiende el sentido de lo que se está diciendo. No sé si efectivamente, sí. Pero, y logramos con esas preguntas como cautivar a nuestro asesorado, a la persona que llega a contarnos esa dificultad. Y yo creo que ese generar una confianza a través de las preguntas y ese un interés real que empezamos a generar por su dificultad empieza a tranquilizar a nuestro asesor para que él nos cuente más a fondo cuál es su historia. Y en esa historia muchas veces no se evidencia, o sea, no se da cuenta, no nos damos cuenta de nosotros y a veces la persona tampoco, que nos va dando como tips, como pistas de cómo es su creencia, de cómo son las prácticas de su cotidianidad en cuanto a, o sea, se nota que es diferente cómo actúa en su ambiente o en su problemática la esposa o el esposo, y que como a veces tienen dificultades o conflictos por no entender ese comportamiento que es propio de cada uno de ellos y que también depende de la edad y del contexto socioeconómico. Entonces esto nos va dando pistas, este relato nos va dando pistas, y ahí es donde se evidencia que esto es como una etnia donde está cargada de todo ese bagaje histórico y donde vamos interpretando e entendiendo cómo es la situación real de esta persona. Y lo importante es que se entrelaza con nuestro bagaje histórico, con nuestras creencias, y empezamos entre los dos a construir, como tú decías al principio, un tejido, y eso genera una nueva significación de su dificultad. Es como lo que tú decías, Rafa, cada persona viene como con su universo, sí, su cosmos como individuo que lo manifiesta allí la lectura, pero hay veces mira que no es ni tan real, ¿no? Porque dentro de las muchas historias que se vivieron, la persona venía como con un mundo que traía y un bagaje de todo lo que le decía, pero que cuando uno va a indaga de muy dentro, a través de preguntas, se da cuenta que no era tan real lo de afuera como sí lo que estaba viviendo. Puntualmente yo quisiera hablarte del caso de Susi. A mí me llamó mucho la atención porque fue una mujer que definitivamente estaba llamando la atención de una forma, y fue a cantidad de terapeutas, psicólogos, psiquiatras, hasta llegaron a medicarla. Mira que a mí eso me impactó, porque cuántas veces, hablo en mi contexto, yo tengo niños aún jóvenes que han pasado por psicólogos, psiquiatras, los medican, y puntualmente no es esa puntual su problemática, sino que cuando me llamó la atención cuando ella se presenta, dice: yo soy TAP, eso era, yo soy lo que todos dijeron de mí, y aún lo que ella quería hacer para llamar en cierta manera la atención por una cantidad de cosas allí ocultas que no se habían descubierto. Y cuando el asesor le dice: no sé qué es eso, como que rompe en ella, como así, si usted es el especialista, porque ahí es donde siempre se vuelve como el especialista y el que necesita ayuda, y no es así. En una conversación, con el solo hecho de conversar, genera cambios, de sacar genera cambios, y después en esa indagación y proceso, mira que después la vida de ella se volvió sin necesidad de medicamentos, sin necesidad de todas esas patologías que se habían dicho, una persona funcional en su vida, en donde pudo desarrollar otros procesos que ni aún, porque mira que su mamá le decía que cuando le preguntaba a la terapeuta: ¿tú la tratas como TAP o la tratas como Susi? Ella eso la confrontó, porque a través de todo el sistema se involucra en eso, y todos se involucraron en lo mismo. Ella es eso, y resulta que ella necesitaba otras cosas. ¿Y cuál fue el cambio? Conversar, hablar, construir, indagar. Efectivamente, mira, el problema se volvió en su contexto la persona. Ellos la personificaban como TAP. Sí, y ella se convenció tanto de eso que efectivamente se presentó así, y cuál sorpresa, como tú dices, tuvo
ella, cuando le dice, pero ¿qué es eso? ¿Cómo así? ¿Tú no eres el experto? Entonces, sí, eso generó un halo de confianza en esa relación y esa pregunta precisamente fue la que yo creo que desencadenó que ella empezara a contar toda su historia, cómo no creían en sus historias o cómo ella se inventaba cosas para, no sé, para que le pusieran atención. Ella estaba buscando otras cosas y tenía otra problemática interna, pero no la habían detectado. Pero mira de ahí la importancia de la postura del asesor. Porque hay otro caso que a mí me llama la atención, que yo creo que tú recuerdas el caso de María, que también habla ahí. Y puntualmente de ese caso no quiero contarte la historia, sino me llama la atención es cómo encontraron que en ella había el terapeuta, en este caso después también los dos asesores, había falta de voluntad. Y un momento en que ella dijo, sí, ¿y qué hago? ¿Usted cómo me va a ayudar? Y el momento en que se quedó ahí el asesor dijo, no, pues tenemos un problema, yo tampoco sé cómo la voy a ayudar, sí, pero es reconocer que lo construimos. Ella habla allí de una construcción y a través de algo físico, aunque hicieron, porque hicieron ahí hasta como un animalito con bolitas y todo eso, ella pudo salir de su problemática y construir nuevos significados y ser una persona con una proyección de vida, porque yo creo que hacia eso es que va lo que hacemos, ¿no? A un cambio de una problemática, sea cual sea, con el contexto, como habla la etnia, de todo lo que traemos, pero cómo resignificamos todo eso. A partir de esa historia que tú cuentas, ahí se evidencia claramente que no hay unas preguntas específicas que se tienen que hacer para determinar cuál es el caso. Él fue muy sincero diciendo, yo tampoco sé cómo solucionarlo. Y ella también se queda como impactada. Y mira dice, bueno, ¿y cómo aún ahí se rieron porque suelta, y eso hizo que como que algo se quebrara y se formara ese grupo. Y a través de ese grupo hubo un cambio y ahí termina esa etnia, cuando se genera esa resignificación para cambiar sus formas de vida. Efectivamente, podríamos decir que se rompe ese hielo que había, que se encuentra uno con una persona que no conoce, pero que encuentra cierta empatía con ese alguien y uno se suelta, empieza a contar su historia, comienza a contar algo así. Una palabra que usan ahí son los mitos, y el mito tiene que ver con el cuento, y ese mito que es un cuento, es mi cuento, yo se lo empiezo a contar a ese extraño, pero ese extraño me empieza a escuchar y a hacerme preguntas que a mí me interesan y que yo quiero contar. Entonces ahí se encuentran esos dos mundos y ahí es cuando se forma la etnia terapéutica y se empiezan a entrelazar esos tejidos y como también se generó una chispa de imaginación por parte del terapeuta que es en ese momento. Pero mira que lo que tú dices del cuento me llama la atención porque dentro de la etnia, o sea, en un cuento hay muchos personajes y de las cosas que habla esta lectura es cómo todo el contexto influencia en lo que yo soy o aún en lo que yo creo o aún en lo que yo pienso y se va entretejiendo una cantidad de cosas que o puede ser para mal o puede ser para bien, pero ya puntualmente en la etnia con el terapeuta o con el asesor se entrejen otros lazos. A mí me llama mucho la atención eso del tejido, porque se van entrejiendo y yo podría decir una nueva historia, un nuevo comienzo para poder arrancar en una nueva vida o al menos un cambio, un significado hacia otra cosa. Efectivamente, se entretejen nuevas historias y hay que ser muy astuto, creería yo, para coger ese poquito que me cuentan y empezar a darle un cambio o empezar a generar una historia a partir de eso. Entonces, me acuerdo un poco sobre cómo es mi historia también en la parte de catequesis, cuando escuchamos a familias y ellos vienen con una historia cargada y ellos dicen es que mi hijo es maleducado o es agresivo, pero no se dan cuenta que lo que le hacía falta era compartir con su padre. Y cuando alguien los escucha y los empieza a entrelazar esa historia, se genera una nueva resignificación de eso que está pasando y ellos asumen nuevas actitudes ante esa situación. No importa, así sea, venga de cantidad de historias y de terapias y otras cosas.
Yo creo que aprendimos mucho. Sí, Yo te efectivamente. puedo decir, Rafa, yo aprendí mucho acerca de esta lectura porque resignificó la postura del asesor o de lo que podría un día llegar a ser. Y Así que entendimos, podemos ya decir, sí, fuimos muy edificados y aprendimos en nuestro proceso profesional. efectivamente, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, muchas gracias.